Bien, vamos a empezar compartiendo pantalla. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase, nuestra sesión de hoy día. No, no, recuerden que ya estamos en la unidad número 2 y en el tema 2, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de confiabilidad para el desarrollo de un instrumento de investigación, ¿cierto? Entonces, si bien no quería empezar con esta primera diapositiva que ya la hemos visto en parte, ¿no? Donde indica que la confiabilidad es el grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo conjunto de sujetos-objetos produce iguales resultados. ¿Cierto? Otra definición interesante al respecto nos menciona que es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿cierto? Pero muy al margen de la definición que podamos encontrar, cuando tenemos los resultados de la confiabilidad, podemos compararlos con esa tablita, ¿no? Que es básicamente un ejemplo. De manera que si mi resultado de la confiabilidad después de la aplicación de un instrumento está entre 0,70 y 0,99, implica que mi instrumento tiene una excelente confiabilidad, ¿cierto? Si mi instrumento está entre 0,66 y 0,71, resulta que mi instrumento es muy confiable, ¿no? Entonces, el instrumento es una medida de comparación para poder determinar el nivel de confiabilidad de mi instrumento o de los instrumentos, ¿no? Porque recuerden que aplicamos dos instrumentos generalmente, ¿no? Salvo que estemos en procesos de investigación multivariado, ¿cierto? Entonces, aquí un poquito más al respecto. Entonces, la confiabilidad, de alguna manera, se puede entender como el grado en que un instrumento es capaz de medir sin error. Ese es el detalle fundamental, ¿no? Una medición donde minimicemos el error. No es que no haya error, ojo, porque siempre va a haber error, sino en que minimicemos la cantidad de error posible. Ese es el detalle. En ese sentido, la fiabilidad o confiabilidad lo que hace es medir la variación, es la medición que se debe a la variedad de los valores que toma la variable, ¿cierto? Recuerden que cada sujeto que se mide en la práctica, ¿no? Va a tener una medida diferente a la de cada sujeto, y esa medida debe deberse fundamentalmente a la característica o variable que estamos midiendo, ¿cierto? O sea, no debe ser producto del error, ¿no? De tal manera que no minimicemos el error sistemático y minimicemos el error aleatorio, también que es fundamental, ¿cierto? En este sentido, esta propiedad determina la proporción de la varianza total que se atribuye a diferencias verdaderas que existen entre los sujetos. Entonces, el coeficiente alfa de Cronbach, que es el que generalmente se emplea, es el recurso estadístico más utilizado para evaluar la fiabilidad del instrumento. Entonces, aquí me detengo un ratito para hablar un poco de lo que es el error sistemático y el error aleatorio, ¿cierto? Entonces, el error sistemático es un error de diseño, ¿no? Generalmente se produce en el momento en el que estamos aplicando el instrumento, porque puede ocurrir, ¿no?, de que los sujetos encuestados no sean los adecuados, puede ocurrir que los sujetos encuestados se resistan al instrumento, puede ocurrir que los sujetos encuestados, ¿no?, marquen por marcar el instrumento, y de esa manera se produce un error de tipo sistemático, ¿cierto? Sin embargo, cuando escogemos la muestra de la población, recordemos que esta muestra debe ser representativa de la población, puede ocurrir a veces de que la muestra objeto de selección es muy pequeña, ¿cierto? Y cuando es muy pequeña, es muy probable que haya un tipo de error, ¿no?, debido al tamaño de la muestra, ¿no? Es decir, una muestra grande o de mayor tamaño, lo que hace es minimizar, ¿no?, que se produzca este error de tipo aleatorio o al azar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, el valor de la confiabilidad debe estar comprendido entre 0 y 1, ¿cierto? Y depende del número de preguntas, de reactivos que componen una escala. Supuestamente, en teoría, ojo, en teoría, cuando mayor cantidad de preguntas tenga una escala, mayores posibilidades de que tenga mejor confiabilidad el instrumento, ¿cierto? Entonces, cuando un instrumento está compuesto por varios dominios, lo que nosotros denominamos dimensiones, es necesario calcularse la fiabilidad para cada ítem, ¿no?, de cada dominio o dimensión que tiene el instrumento, ¿cierto?, respecto al valor puntaje, ¿no?, del instrumento en total. Es decir, se hace necesario conocer la confiabilidad del instrumento como instrumento, pero también se le hace necesario conocer la fiabilidad de cada dimensión
que forman parte de este instrumento, de esta variable que estamos pretendiendo medir, ¿no? Ojo, acá hay una cuestión importantísima. El valor mínimo aceptado como el coeficiente alfa es de 0,70. Valores menores o inferiores y nos van a indicar que la fiabilidad es baja. Asimismo, hay que tomar en cuenta algo también muy importante, que el valor máximo esperado es 0,90. A veces hacemos la confiabilidad y encontramos un 0,95 y nos alegramos mucho, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Cuando obtenemos valores superiores a 0,90, en el caso de la fiabilidad, lo que nos indica en realidad de que algunos reactivos están midiendo por duplicado, ¿no? Esa característica de dominio del constructo, por lo cual deberían en la práctica tratar de eliminarse, ¿cierto? Una fiabilidad adecuada, ¿no? Una fiabilidad adecuada debe estar entre 0,80 y 0,90, ¿correcto? ¿No? Entonces, lo que en la práctica se debe trabajar, ¿sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí, jóvenes? Profesor, una preguntita. A ver. Si está hablando de la confiabilidad, que es una forma de medir si tu instrumento está bien o está incorrecto lo que estás haciendo, o de repente hay un error, y está entre 0 y 1, ¿cómo puedo sacar esos valores, por ejemplo, 0,7, 0,2, 0,3, que pueda salir el instrumento? ¿Cómo lo puedo, así como hay un baremos, ¿no? Cuando usted nos enseñó las puntuaciones, para la confiabilidad, si yo quiero saber si mi instrumento está bien o algo falta o algo ha fallado, ¿cómo puedo establecer esos valores? A ver. Sino que hay que darnos cuenta que en el proceso de realizar la confiabilidad hay dos momentos, ¿cierto? El primer momento de aplicación del instrumento a la muestra, ¿cierto? Y el segundo momento de análisis de la data que hemos recogido producto de la aplicación de mi instrumento a esa muestra piloto. Supuestamente cuando tengo la data, lo que voy a hacer es analizar los resultados con un estadístico. El estadístico me va a determinar el nivel de puntaje que tiene en términos de fiabilidad de mi instrumento. Ese es el detalle. Sino que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? ¿No? Lo que le podría decir acá, no, es que voy a tener básicamente dos tipos de instrumentos, ¿no? Instrumentos que son básicamente objetivos, que tienen respuesta verdadero o falso, 1 0, como le decimos nosotros, que son básicamente naturaleza dicotómica sus respuestas, e instrumentos cuya naturaleza es politómica, porque hemos trabajado en una escala Likert. Generalmente en investigaciones no experimentales trabajamos en instrumentos de tipo, que son instrumentos de percepción. Entonces, cuando yo tengo instrumentos cuyas respuestas son politómicas, ¿no? El estadístico de análisis, por ejemplo, es el alfa de Cronbach, ¿no? Y el alfa de Cronbach me va a determinar el puntaje en términos de fiabilidad que tiene el instrumento, ¿cierto? Sin embargo, cuando mi instrumento tiene respuestas dicotómicas, el estadístico que empleo ya no es alfa de Cronbach, sino el KR20 o Q de Richard, ¿cierto? Aunque pudiera ocurrir de que pudiera utilizar otro método de análisis de la fiabilidad, que podría ser el método 2 mitades. Entonces, el método 2 mitades sí lo puedo emplear en los dos casos, ¿no? Habría que ver el método que empleo, ¿no? Pero básicamente, de esa manera yo obtengo el puntaje, ¿no? Que tiene mi resultado, o sea, 0,70, 0,80, 0,90, ¿cierto? Y simplemente ese resultado, al final, lo comparo con una tableta para determinar el nivel de confiabilidad que podría tener, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? A ver, podemos continuar entonces. Sí, profesor, una consulta. A ver, te escucho. Profesor, una consulta. Siempre he tenido esa duda, por ejemplo, cuando con el tema de la categorización. ¿Cuánto es, por ejemplo, se habla de alta confiabilidad significativa? ¿Hay un cuadro o algún autor en la cual hace esa categorización, por ejemplo? Me parece que acabas de entrar. A ver, en realidad tenemos comparaciones estándar. Voy a regresar a la primera diapositiva. Discúlpame. Por ejemplo, este es un ejemplo. Este de acá es un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Este es el ejemplo tomado de Q de Richardson, en realidad, ¿no? Pero que adoptado por Mejías, que está en su librito y ahí le he cogido, ¿no? Entonces, no, miren cómo nos da una tablita, que es un estándar, hay otros, este es un ejemplo, ¿no? Que nos indica los niveles en los cuales
en función de cada puntaje, ¿no? Es confiable o no confiable, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el resultado del análisis de la confiabilidad es 0,70, supuestamente según esa tablita es muy confiable, mira, ¿cierto? Si es 0,80, según esa tablita, ¿no? Porque 0,80 está entre 0,72 y 0,99, entonces sería excelentemente confiable. Entonces, esta es una tablita de comparación, ¿no? Así yo me doy cuenta del nivel de confiabilidad que tiene según el puntaje que he tenido producto de la aplicación y el análisis del resultado, ¿cierto? Pero es un ejemplo en realidad, ¿no? Hay otros niveles de comparación también, y también son válidos, claro. Entonces, en ese caso sería a Mejía se citaría, porque inclusive creo que te piden cita cuando vas a hacer el tema de la... Claro, sí, la tablita la sacó, pero en realidad no es de Mejía, es de Cuda Richardson. Esta aplicación es de Cuda Richardson, sino que Mejía la ha tomado y está en su librito, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo que lo vi por primera vez en el librito de Mejía, pero ahora, como he tenido la posibilidad, en todo el tiempo que trabajo, en mirar más bibliografía, me doy cuenta que el que lo propone, en realidad es Cuda Richardson. Él ¿Usted propone y crea el tiene la cuadro. fuente, profesor? ¿Cómo? Usted tiene la fuente, digo. Le digo eso porque te piden a veces para citar, entonces tengo miedo que en el tema cuando sustenten la maestría, te pueden decir sí, pero ¿y quién lo clasifica así? Y ahí tengo una dificultad, ¿no? Claro, claro, no te preocupes. Sí, por eso, ya, ok, muchas gracias. Ok. Bien, seguimos entonces en esa parte. Profesor, A ver, profesor, disculpe. Bueno, yo me fui a Classroom, pero ahí como usted siempre ponía el enlace y yo entraba por ahí y esta vez no había, entonces un poquito entré tarde. Ese es una pregunta. no te Cuando preocupes, es ya. poco confiable, su diapositiva anterior, profesor, Ah, la primerita, ok. podría retroceder. Ya, y en el nivel de confiabilidad, si tiene, por ejemplo, una confiabilidad baja, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? ¿El instrumento o qué es lo que se tiene que cambiar ahí, profesor? Si en caso que tuviera, ¿no? Eso, confiabilidad baja, si saliera así. En realidad Gracias, ¿me puede responder? claro, en realidad es una buena pregunta. Si no, quédense en cuenta que el instrumento es una estructura, ¿se dan cuenta? Y la confiabilidad del instrumento es producto de la confiabilidad de sus dimensiones y a la vez de sus preguntas, ¿se dan cuenta? Entonces es el detalle. Entonces, por eso cuando se analiza un instrumento, primero tengo que analizar la fiabilidad del instrumento, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a ver un ejemplito rápido, vamos a tratar de verlo de manera rápida, porque en la próxima clase lo vamos a ver con mayor detalle. Hoy día vamos a tratar de ver algo rápido, ¿no? Primero analizo la fiabilidad del instrumento, ¿cierto? Después la fiabilidad de cada dimensión. Por ejemplo, a veces cuando tengo una fiabilidad de 0,80 como instrumento, no, supuestamente es una excelente confiabilidad. Miren acá. Pero ocurre de que de repente una de sus dimensiones tiene una fiabilidad baja, ¿cierto? Y de repente esa dimensión tiene una fiabilidad baja por 2 o 3 preguntas. Entonces, por lógica, si son 2 o 3 preguntas, las que están haciendo que mi fiabilidad baje, lo más práctico, ¿no? Los estadísticos dicen eso, lo más práctico es si las elimino. Entonces la fiabilidad sube de manera automática. O simplemente, ¿no? Las rehago, las reemplazo. Por eso lo recomendable es, no, si yo quiero un instrumento de 24 preguntas, entonces yo debo saber por anticipado de que algunas preguntas no van a tener buena fiabilidad. Entonces lo que hago es, no, elaboro un instrumento, no de 24 preguntas, sino de 30 preguntas. De tal manera que en el camino elimino las que tienen baja fiabilidad y me quedo solamente con las preguntas que tienen buena fiabilidad. Y de esa manera, mi instrumento y las dimensiones que también mide van a tener una buena fiabilidad. Entonces, esa es la forma ahora. Esa es la forma. Sino que el detalle es que muchas cosas están dentro de los diferentes paradigmas. Por ejemplo, a veces pensamos, el paradigma anterior nos dice de que un instrumento es fiable cuando más preguntas tiene. En parte es cierto, pero el detalle es que en la actualidad, en el contexto, estamos elaborando instrumentos que tienen menos preguntas. ¿Se dan cuenta? Un instrumento de 100 preguntas es bueno porque va a tener buena fiabilidad, pero estamos elaborando instrumentos de 15 preguntas, de 18 preguntas, de 20 preguntas, 24 preguntas. Entonces, para salirnos de ese contexto, entonces lo que se hace es medir la fiabilidad de cada pregunta por pregunta, dimensión por dimensión, y finalmente del instrumento. Entonces, esa es la salida. ¿Ok? ¿Me escuchó la respuesta? No sé si está de acuerdo. Sí, gracias, profesor. Ok. Pero Profesor, vamos a tratar de ver por lo menos disculpe que le haga una un ejemplito hoy día. pequeña A ver, pregunta. sí.
Una pequeña pregunta. Una consulta. Cuando tomamos un instrumento ya que esté validado y tema de la confiabilidad, ¿es necesario hacer una nueva confiabilidad con una prueba de piloto o ya tendríamos que aplicarla directamente? A ver, hay mucha discusión al respecto, pero algo que nos hemos dado cuenta, primero, cuando cogemos un instrumento de otro, lo primero que hacemos es ver la realidad. No, es peruano o no es peruano. Si no es peruano, o sea, si es de otro país, de otro contexto, de otra realidad, por lógica tenemos que hacerle validez y confiabilidad, muy al margen del tiempo en que se haya aplicado, ¿cierto? Ahora, pudiera ser de que ese instrumento ha sido aplicado aquí, en el contexto, en Perú, de repente en Lima, de repente aquí mismo en San Marcos. Entonces, ahí lo que tengo que mirar es el tiempo de aplicación. Si el tiempo, ¿no?, en el cual se empleó o se hizo validez y confiabilidad de ese instrumento es mayor de 5 años, entonces tengo que volverle a hacer validez y tengo que volverle a hacerle confiabilidad, ¿cierto? Porque recuerden que hace 5 años, ¿no?, veíamos básicamente validez como instrumento y veíamos confiabilidad como instrumento. O sea, veíamos como una estructura, como un cuerpo total. Y en la actualidad no lo miramos como una estructura, sino como un conjunto de elementos donde cada pregunta es importante y aporta a la validez y aporta a la confiabilidad. Por lo cual se hace necesario de que le hagamos validez y le hagamos confiabilidad. Entonces, las ideas están cambiando. Yo diría más bien que se están cambiando, se están enriqueciendo, diría. Ese es el detalle. Profesor, Ok. una pregunta. Profesor, ahí en algunas investigaciones, lo que ponen en confiabilidad, dice confiabilidad por consistencia interna. Claro. Y menciona, por ejemplo, lo que es el alfa de Cronbach. Claro. Pero usted está refiriendo, para lo que son preguntas dicotómicas, ¿aplica el alfa de Cronbach? Claro. ¿Y también para las politómicas también? No, sino que date cuenta que hay métodos de confiabilidad. Lo vamos a ver en un rato. Uno de los métodos de confiabilidad es el método de consistencia interna, ¿cierto? Y el método de consistencia interna, básicamente, los estadísticos para la consistencia interna son 3, ¿no? Son el alfa de Cronbach, ¿no?, el Q de Richardson y el coeficiente de Pearson, con Spearman-Brown, aunque algunos escuelan Rulland también, pero básicamente son esos, ¿no es cierto? Sino que el detalle es que el alfa de Cronbach solamente es aplicable, muy a margen de que sea consistencia interna, solamente es aplicable a cuestionarios, vamos a decirlo así. ¿Cierto? Cuando yo aplico un cuestionario, como ese cuestionario tiene, por cada respuesta tiene valores de 1 al 5 por la escala Likert que he hecho, entonces yo ahí aplico alfa de Cronbach. Pero si no, ahora, si lo que voy a tomar es un examen, una prueba de conocimiento, porque mi investigación es de diseño experimental, entonces la fiabilidad ahí ya no es alfa de Cronbach, sino KR20 o Q de Richardson, que es el complemento de Cronbach, solo que es específico. O sea, cada estadístico es específico para un determinado instrumento, según el tipo de respuestas que tenga. Ese es el detalle, nada más. Pero eso no quita que sean de consistencia interna. Ok. ¿Algunas preguntas, jóvenes? Bien, me parece que ya podemos proseguir. Me parece que podemos proseguir. Entonces, estábamos por acá. Entonces, ¿cómo empezamos el proceso de confiabilidad, ¿no? El proceso de confiabilidad, empezamos con lo que es la aplicación de una prueba piloto, ¿cierto? Entonces, algunos investigadores lo que hacen es aplicar, yo lo he visto, aplicar de frente el instrumento en la muestra y de la muestra cogen 20 y hacen ahí la muestra piloto, pero en realidad no es eso, ¿no? La muestra piloto es un ensayo aparte, ¿no? Es como un ensayo del proceso de aplicación real, ¿no?, a la muestra de los instrumentos, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar con anticipación algunas cosas, es decir, minimizar, ¿no?, sobre todo eso, minimizar, ¿no?, el error sistemático que tiene que ver, ¿no?, con el proceso de medición, ¿no? Porque ahí voy a ver, ¿no?, cuál es la tasa de rechazo que tiene mi instrumento, es decir, todas las personas, todos los estudiantes, todos los profesores están de acuerdo para participar en mi muestra piloto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tasa de rechazo que tengo? Ahí lo voy a ver, ¿no es cierto? Después de aplicar mis instrumentos, me voy a dar cuenta que van a haber un conjunto de ítems, de preguntas, que no van a ser respondidos, ¿no? Entonces, esa prueba piloto me permite determinar cuál es la proporción de sujetos, ¿no?, que no responden a todo el instrumento. Porque recuerden que yo aplico un instrumento de 24 preguntas, lo ideal es que no todos contesten las 24 preguntas. ¿Qué ocurre? ¿No? Porque ahí tengo un problema,
¿qué ocurre? De que el 50% no responde todo el instrumento, sino la mitad del instrumento. Entonces ya hay un problema. Entonces, la prueba piloto me va a poder determinar, ¿no?, qué cantidad de preguntas no son respondidas. Y de repente preguntarme el por qué, ¿no es cierto? Voy a darme cuenta ahí de que si la estrategia de aplicación que estoy empleando es viable para poder recoger los datos, ¿no es cierto? De repente el primer momento, el segundo momento, la tercera hora, la salida, no sé, el momento que estoy aplicando, ¿es el adecuado, el pertinente? No. Además voy a poder determinar si existe coherencia entre las preguntas, ¿no?, que forman el instrumento, ¿no es cierto? Las preguntas están redactadas de manera clara, o sea, los sujetos que responden la encuesta están entendiendo las preguntas. Si no la entienden, van a dudar y van a empezar a preguntar. De repente, en un salón de 30 alumnos, que estoy aplicando mi prueba, resulta que 10 levantan la mano. Entonces, algo está pasando, ¿no? Que algo no están entendiendo. Eso me voy a dar cuenta cuando aplique mi prueba piloto, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa de abandono, ¿no?, respecto a cuándo terminan las pruebas? O sea, ¿cuál es el tiempo medio de durabilidad para poder responder de manera real mi instrumento? Entonces, eso lo voy a poder calcular de manera real, ¿no?, cuando aplique la prueba de manera piloto. Entonces, de ahí la importancia de la realización de esta prueba, ¿cierto? Asimismo, esta prueba va a tener determinadas características, ¿no? Porque voy a poder realmente comprobar cuál es la consistencia o fiabilidad del instrumento. O sea, cuál es el nivel de error de medida, ¿no? Porque recojo los datos de la aplicación y voy a poder analizarlos a través de un estadístico, ¿cierto?, según el método que estoy empleando, ¿cierto? ¿No? Algo que debemos tomar en cuenta, y que en el momento fue cuestión de pregunta, es que a quienes aplico el instrumento, ¿no?, a la misma muestra de estudio, no. Recuerden que mi población de repente es 200 y mi muestra es 50. Entonces lo ideal es aplicarle a los mismos elementos de la población, pero que no forman parte de mi muestra. Entonces ahí, a esos sujetos, les voy a aplicar, ¿no?, la prueba piloto, ¿no? El número recomendable, aunque esto es variable, ¿no es cierto?, el número recomendable de aplicación de los sujetos, o sea, ¿a cuántos sujetos le voy a aplicar? Generalmente entre 20 o 30. Algunos estudiosos dicen 25, pudiera ser, ¿cierto? Otros, más ambiciosos, dicen, ¿no?, el 30%, entre el 10 y 30% de mi muestra, ¿cierto? Podría ser, pero si mi muestra es 50, ¿no?, entonces ahí está el problema, ¿no? Otros dicen, no, 5 preguntas, ¿no?, por cada pregunta, 5 encuestados, dicen. No, pero el problema es que ahí se está refiriendo ya a validez de constructo, ¿no? Porque cuando hago validez de constructo, entonces yo también aplico mi prueba a un conjunto de sujetos. Ahí sí, ¿no? 5 sujetos por cada pregunta que tiene el instrumento, pero eso es validez de constructo, no es confiabilidad, ¿no? Cuando hablamos de confiabilidad, lo recomendable es entre 20 y 30 sujetos, o como dicen algunos, no, si mi muestra es grande, ¿no?, podría ser 10% de mi muestra, ¿no?, pero que no sean de mi muestra, sino de mi población, ¿no? Algo que siempre recomiendo, algo que siempre recomendamos, lo que de alguna manera hemos tenido experiencia en este aspecto, ¿no?, es, si quiero elaborar un instrumento de 18 preguntas, entonces elaboro 25. Elaboro un poco más de preguntas. De tal manera que después de la aplicación me voy a dar cuenta, porque ahí así es, ¿no?, cuáles son las preguntas que no son fiables, cuáles son las preguntas que en vez de aumentar la fiabilidad, están haciendo que mi fiabilidad, ¿no?, decrezca, se achique. Entonces, por lógica, si tengo más cantidad de preguntas, las puedo ir eliminando para de manera sencilla, poder mejorar mi nivel de confiabilidad del instrumento, ¿cierto? Porque si quiero elaborar un instrumento de 24 preguntas, y tengo 24 preguntas, y eso aplica el instrumento, ¿qué pasa si la mitad de mis preguntas tienen baja fiabilidad? ¿No? Entonces, las voy a eliminar, aunque algunos recomiendan que también las puedo rehacer o mejorar, y eso, sobre todo en el campo de categoría, nos va a permitir, ¿no?, mejorar nuestro nivel de reacción referente al aspecto de elaboración de preguntas, ¿cierto? También podría ser, ¿no? Pero lo más adecuado es plantear más preguntas, ¿cierto? Y eso además me va a permitir identificar, ¿no?, los problemas que podría tener en el proceso de aplicación de la prueba, que siempre se presentan problemas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta prueba piloto? ¿No? Primero, evaluar la calidad del instrumento, ¿no? Profesor, una pregunta, disculpe. No entendí muy bien eso, ¿por qué la prueba de piloto se aplica a sujetos que no son de la muestra? O sea, ahí no estamos hablando del instrumento, estamos hablando de otra cosa. No, estamos hablando del instrumento.
Instrumento. Pero, ¿Cierto? Instrumento. pero, Supuestamente, pero, a ver, pero el instrumento no se aplica a la muestra que nosotros vamos a hacer. hay que diferenciar los momentos. Una cosa es la muestra de estudio, donde voy a aplicar mi instrumento para medir mis variables en la realidad y poder hacer mi trabajo de campo. Y otra cosa es la aplicación del instrumento para saber si mi instrumento tiene fiabilidad o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese caso hablo de una muestra piloto. Y la muestra piloto, o sea, es de la misma población, ¿cierto? Pero no es mi muestra. Lo ideal es que no sea mi muestra, ¿cierto? Porque si no, le estaría tomando a los mismos sujetos de manera repetida el mismo instrumento. ¿Se dan cuenta? Y pudiera ser que muchos ya no contesten. Y que en el camino, ¿no es cierto?, lo que aumenta es el nivel de error sistemático, ¿cierto? Debido a que muchos se van a cansar, y como decir, muchos ya conocen la prueba y lo que van a hacer es marcar por marcar. O si en algún momento es una prueba de conocimiento, entonces puede ocurrir, de que ya saben la respuesta, ¿sí? Sesgan el resultado. Ese es el problema, por el sesgo que puede ocurrir. Solamente pero si uno, por ejemplo, aplica una prueba piloto a sujetos que no pertenecen a la muestra y en el instrumento de alguna manera puede aplicar otras preguntas diferentes. No. A ver, no diferentes, pero diferentes, pero que se asemejen a las preguntas de la prueba piloto. Eso no aseguraría mejor, porque me refiero, o sea, si la prueba piloto se aplica a sujetos que no pertenecen a mi muestra, pero que sí pertenecen a la población, esos sujetos a los cuales se ha aplicado la prueba piloto podrían de alguna manera a los sujetos de mi muestra transmitirle la prueba piloto. Claro que podría haber ese error, no decimos que no. Hay cosas que no podemos controlar, de hecho que sí. Pero recordemos una cosa fundamental, ¿no? Recuerden que en estadística lo que yo quiero es conocer el comportamiento de mi población, ¿cierto? En función de conocer el comportamiento de una determinada muestra en función de esa variable que quiero medir, ¿cierto? Entonces no es lo que realmente me interesa conocer cómo se comporta esta muestra respecto a esta variable, sino lo que me interesa conocer es cómo se comporta la población respecto a esta variable. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso lo que hago es, de esa población, cojo una muestra, ¿cierto? Y lo que trata es de que esta muestra sea lo más representativa de la población, para que cuando yo obtenga los resultados de la medición de esta variable en esa muestra, yo pueda decir, entonces, si la muestra se comporta de esta manera, entonces la población se comporta de esta manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, la estadística, la prueba de hipótesis me da la posibilidad de inferencia, que es lo que se busca, lo que se quiere. Por lo cual, ¿no es cierto?, no puedo cometer sesgos en la muestra, o sea, yo no le puedo aplicar la misma prueba. Lo que hago es, como mi población es grande, yo puedo coger N cantidades de muestras de esa población. Entonces cojo una muestra, que es mi muestra de estudio, pero puedo también coger una muestra chiquita y emplearla como prueba piloto, porque finalmente es la misma población, pues. ¿Se dan cuenta? Es finalmente de ella quien quiero conocer las características. Entonces por ahí es el detallito. Profesor, por ejemplo, en mi investigación, la muestra no es muy grande, pero la población no es muy grande y mi muestra sí es grande con respecto a la población. Entonces, no, ¿qué hago exactamente? Porque creo que si le quito la muestra a la población, no llego ni a 20 sujetos. A ver, vamos a la casa práctica. ¿Tu población cuántos sujetos es? Más o menos 89, y de ahí tengo que en la muestra aplicar el instrumento a 70 y tantos. Entonces no me alcanzaría, ni siquiera para 20 sujetos. Esos son detalles. Cuando la muestra es muy pequeña se tiene ese problema. Entonces trata de trabajar con una muestra de 60, de tal manera que tengas una muestra piloto de 10 por lo menos. Pero de todas maneras tendría fiabilidad, o sea, a eso es a lo que me refiero. Si de todas maneras tendría fiabilidad o por la cantidad de sujetos me la anularía. No tiene nada que ver.
¿no? Porque a veces ocurre, no, acuérdate que hay tipos de muestreo en lo cual tu población es tu muestra, pero a pesar de eso tenemos que hacer confiabilidad. Ese es el detalle. Entonces son casos, porque siempre va a haber casos que se salen de la regla, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con poblaciones chiquitas, ¿cierto? Entonces en poblaciones pequeñas, donde mi población es mi muestra, entonces de alguna manera tienen que hacerse concesiones. Esos son lo que llamamos las limitaciones de la investigación. Cuando hacemos una investigación siempre vamos a encontrar limitaciones. Y una de esas limitaciones de la investigación, ojo, no del investigador, sino de la investigación, es el tamaño de la población, ¿cierto? Y entonces cuando nuestra población es pequeña, lo que tenemos que hacer es no adecuarnos a esa característica que nos plantea la investigación dentro del contexto que estamos trabajando. Ese es el detalle. Así es. Pero lo ideal sigue siendo, como te digo, es que mi muestra de estudio no sea mi muestra piloto. Eso sí es lo ideal. Sobre todo para evitar sesgos, ¿cierto? Porque si hacemos, claro, si no hacemos eso, entonces los resultados están sesgados. Y si mis resultados tienen problemas, entonces la investigación no va. Pues. Ese es el problema. Entonces, metodológicamente, debemos tratar de encontrar una salida lógica, ¿cierto? Ese es el detalle también. Pues. Ese es el detallito. No podemos ir contra la lógica de la investigación. Debemos tratar de cuidar al máximo que nuestros resultados sean los más consistentes, confiables posibles, ¿cierto? Ahí está. Sino que ahí lo que tratarías de hacer es de repente, la otra salida sería, ¿no? Coger un instrumento que ya está validado, que ya tiene validez y que tiene confiabilidad. De repente esa podría ser una salida también. Más adecuada de acuerdo al contexto de tu investigación. Entonces siempre hay que tratar de encontrar una salida. Así es. Venga. Muchas gracias, profesor. Ok, y disculpa las limitaciones, porque a veces siempre se nos van a presentar cosas como esta. Bien, ¿alguna otra preguntita, jóvenes? Me parece que seguimos. Profesor, buenos días. A ver, escucho. Profesor, una consulta. Esta semana pude ver alguna sustentación de tesis del Facebook de San Marcos. Ya. Y una de las preguntas que escuché ahí fue, por ejemplo, ¿de qué autor te basaste o cogiste para hacer tu marco teórico de repente, ¿no? En nuestro caso, ¿qué autor usted nos recomienda para leer y enterarnos más en cuanto a estos temas de instrumentos? A ver, en realidad, cuando nos referimos al autor, pueden haber dos tipos de preguntas. Una de las preguntas sería, ¿no? ¿Cuál es el autor que sustenta su investigación? Y otra segunda, ¿cuáles serían los autores que sustentan su marco teórico? ¿Cierto? Porque recuerden que mi investigación se sustenta en el proceso de medición de mi variable. Y ese proceso de medición de variable nace en la definición conceptual y operacional de mi variable de estudio. Y para definir mi variable, generalmente, porque estamos acostumbrados a esto, generalmente utilizamos, ¿no?, la definición de un autor. Entonces, ese autor es la base de mi investigación. Para mi variable 1 y por lógica para mi variable 2 es otro, ¿no? Entonces, por lógica ahí serían mínimamente dos autores que sustentan mi investigación, porque de uno estoy cogiendo la definición de mi variable, ¿no?, que me permite construir mi instrumento de repente, y para la otra variable estoy haciendo lo mismo, o sea, mínimamente debo tener dos autores que sustenten mi investigación. Pero cuando digan sustenta mi marco teórico ya es otra cosa, ¿no? Porque supuestamente sí, por ejemplo, de repente estoy hablando de aprendizaje, ¿cierto? Y estoy hablando de repente de aprendizaje en el contexto actual, que tiene que ver, ¿no?, con los procesos de empleo de las plataformas informáticas para el desarrollo de las clases. Entonces, por lógica, mi variable aprendizaje a nivel de marco teórico debe estar sustentado por un autor que hable de ese contexto, que en este caso sería Siamens, ¿no?, que habla de la teoría de la conectividad. En cambio, si estoy hablando desde lo que es el aprendizaje significativo, ¿no?, entonces de repente mis autores, ¿no?, ahí podría ser de repente Auswell, Vygotsky, Piaget, ¿no?, que serían clásicos, ¿cierto? En ese caso serían clásicos. Entonces habría que ver la investigación de manera mucho más específica y habría que ver también cuál es el sentido que con la que preguntó el jurado, ¿no es cierto? Si es específicamente el marco teórico, serían los libros clásicos que has empleado, ¿cierto? Pero es una pregunta que a veces se elabora, se plantea. He estado viendo que a veces lo plantean de esa manera, pero bueno, puede ser válido también. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Gracias, profesor.
y respecto, disculpa, y respecto a qué autor yo podría recomendar, en realidad eso está en función de la temática que estudia, ¿no es cierto? Porque si dos personas tienen temas diferentes, por lógica, no son los mismos autores los que sustentan su investigación, ¿cierto? Pero otra cosa es en el plano metodológico. Por ejemplo, también podría preguntar, ¿no? ¿Y qué autor sustenta, ¿no? ¿Qué autor has consultado para hacer la investigación que estás realizando, ¿no? O para el desarrollo de tu metodología, ¿no? Ahí podría también, ¿no? Porque también pueden haber libros de hecho, que hay libros también desde el punto metodológico que nos ayudan a entender mejor la dinámica de la investigación, que también sería otro rubro, y por lógica también es importante, ¿no? Bien, ahora sí, otra preguntita, o podemos continuar. Bien, entonces siguiendo, entonces como decíamos, ¿no? Los objetivos de esta prueba piloto, ¿no? Tienen que ver con la calidad del instrumento, con el tamaño del instrumento en cuanto a preguntas, está en relación con el tiempo con el que los sujetos demoran para contestar las preguntas, y sobre todo pone a prueba la capacidad del encuestador para poder realizar la aplicación del instrumento en la muestra de estudio, ¿no? Eso también es importantísimo determinarlo. Bien, y ahora entramos ya a lo que es los tipos de confiabilidad, porque ya hemos hablado de la prueba piloto, ¿no? De hecho, van a haber diferentes tipos de confiabilidad, ¿cierto? Algunos de ellos tienen que ver con lo que denominamos estabilidad temporal, ¿cierto? La estabilidad del instrumento a través del tiempo. Otros, que son con los que estamos trabajando más en la actualidad, tienen que ver con la consistencia interna, o sea, la capacidad de las preguntas de relacionarse entre sí y poder todos de manera conjunta aportar a la fiabilidad del instrumento. Eso es básicamente la consistencia interna. Y por último, ¿no? La confiabilidad de formas paralelas, ¿no? Entonces, en el caso de la estabilidad temporal, ¿no es cierto? Este tipo de confiabilidad o fiabilidad consiste en la aplicación de una misma prueba, ¿no es cierto?, en dos oportunidades diferentes a la misma muestra de sujetos, ¿no? Lo que llamamos el test-retest, donde obtengo los puntajes de los dos momentos diferentes de la aplicación y establezco la correlación entre los diferentes puntajes de la prueba, y supuestamente debe haber una confiabilidad alta, ¿cierto? La consistencia interna, que básicamente evalúa el nivel de correlación entre las preguntas que conforman el instrumento, ¿no? Es decir, si en su aplicación se producen resultados similares. Y de hecho van a haber varios métodos de fiabilidad por consistencia interna, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y por último, las formas paralelas, donde se aplican dos versiones diferentes, pero equivalentes del mismo instrumento, por lógica una misma muestra de estudio, ¿no? Y donde se mide primero la consistencia interna y segundo, la estabilidad temporal, ¿cierto? Supuestamente es mejor, pero el problema es el costo, por lo cual nos quedamos siempre en la consistencia interna, ¿no? Entonces acá hay una tablita que nos muestra, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de estabilidad, se aplica, ¿no? Se dan cuenta una versión del instrumento, ¿no? Es un solo instrumento aplicado en dos momentos diferentes. Cuando hablamos de las formas alternas, dos instrumentos diferentes, ¿no? Y por lógica dos aplicaciones diferentes, ¿no? El método de mitades partidas, ¿no? Se supone que estos ya son más económicos, aquí lo hemos separado. El método de mitades partidas es la versión de un solo instrumento y es una sola aplicación, ¿cierto? Y los métodos de consistencia interna, ¿no? Un solo instrumento, una sola versión y una sola aplicación, ¿no? Entonces miramos rápidamente el método del test-retest, ¿no? Se supone que tiene que ver con repetir la aplicación del instrumento. Es decir, es aplicado, ¿no? Por los mismos evaluadores, con el mismo método, a la misma población y en dos momentos diferentes, ¿cierto? Y por lógica vamos a obtener, ¿no? Eso es lo que se espera, puntajes similares. Aquí es muy importante considerar el tiempo transcurrido entre la primera aplicación del instrumento y la segunda aplicación, ¿no? Porque la variación entre ambos momentos es lo que se está midiendo. Entonces, el tiempo de aplicación, por lógica, no debe ser muy largo, sobre todo para evitar de que la variación sea muy amplia en respecto a la medida de la variable que estamos midiendo, ¿no? Y tampoco, por lógica, debe ser muy breve, ¿no? Ya que puede presentarse un efecto de aprendizaje. Es decir, puede ser que los sujetos recuerden, ¿no?, información
de la primera aplicación, y eso les sirva para poder responder en el segundo momento, por lo cual, ¿no?, en el resultado se van a producir sesgos, ¿no? En todo caso, en los dos casos, el valor de repetición se ve alterado. Otra dificultad que se podría presentar es que algunos sujetos, ¿no?, se incomoden, se molesten, se sientan fastidiados por una segunda aplicación del instrumento, ¿cierto? Nos interesa mucho más, ¿no?, este método, que es el método de consistencia interna, porque es el más común, el que estamos trabajando, porque primero es menos costoso que los anteriores y sobre todo es un solo instrumento, ¿cierto?, y en una sola aplicación, ¿no?, que son básicamente los instrumentos, ¿no?, que se trabajan por el método de consistencia interna, ¿no? Entonces, una manera de poder definirla, porque podría haber otra, una manera de poder definir qué es la consistencia interna, tiene que ver con indicar qué es el grado de correlación y coherencia que existe entre las preguntas redactadas en el instrumento, ¿cierto?, y entre los ítems que conforman este instrumento, ¿no?, y la dimensión que se está midiendo también, ¿no? Se evalúa los ítems que miden una misma dimensión si estos presentan homogeneidad entre ellos, lo que indicaría que los puntos de cada dominio realmente miden el concepto que pretenden medir, ¿no? Las escalas están diseñadas para medir de manera separada los diferentes dominios que componen un determinado constructo, por lo cual se debe evaluar la consistencia de cada uno de ellos, es decir, evalúo el instrumento como instrumento, pero también evalúo la fiabilidad de cada dimensión y, por lógica, las preguntas que conforman cada dimensión y el instrumento en su totalidad, ¿no? Una manera de medir la consistencia interna, ¿no?, es la correlación de Pearson, ¿no? Una manera de medir la consistencia interna es la correlación de Pearson, ¿no? Hay otras, que son básicamente los coeficientes de alfa y croma y corre-derecha, ¿no? En el caso de que empleemos, ¿no?, para la consistencia interna, ¿no?, el método de correlación, ¿no?, el método más conocido es el método de dos mitades. ¿Qué implica esto? Si tengo un instrumento, de repente de 20 preguntas, ¿no?, establezco una sumatoria de los puntajes pares, por un lado, y una sumatoria de los puntajes impares, por otro lado, y establezco el nivel de correlación entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, como acá bien dice, ¿no?, para determinar el grado de confiabilidad del instrumento, se determina primero una muestra piloto, ¿no? Ya hemos hablado de ello, ¿no? Posteriormente se aplica el instrumento para determinar cuál es el nivel de confiabilidad que tiene el instrumento. Luego, se estima la confiabilidad del instrumento por el método de mitades, para lo cual, ¿no?, como hemos indicado, se divide, ¿no?, las preguntas en pares e impares y se hace una sumatoria de ellos. Y finalmente se establece el nivel de correlación entre ambas mitades. Pero ojo, este método me da la fiabilidad solamente de la mitad del instrumento. Luego tengo que hacer el ajuste, ¿no?, por otro método, que generalmente es el método de Spearman-Bravo, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, esta es la fórmula que se emplea, que es la fórmula de Pearson. Después de que tengan la correlación de la mitad de la prueba, se hace un ajuste a través de esa formulita, ¿no?, que es la formulita de Spearman-Bravo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo chiquito, ¿no? Esta es una tabla de especificaciones de una aplicación a 10 sujetos. Por cuestiones de espacio, solamente 10 sujetos, pues en realidad debería ser a 20, ¿no? Se supone que es un instrumento, miren acá, de manera horizontal, es un instrumento de 20 preguntas, ¿no?, 3 dimensiones y aplicado a 10 sujetos, ¿no? Lo primero que se hace es, ¿no?, sumar las preguntas, ¿no? Sumo las preguntas pares, ¿cierto? Sumo las preguntas impares y establezco la correlación entre la sumatoria de las preguntas pares y la sumatoria de las preguntas impares, ¿cierto? Ahí voy a obtener un resultado, que en este caso, por ejemplo, ese era 0,81. A ese resultado que obtengo de ese primer momento, ¿no?, le hago el ajuste, ¿cierto?, a través de una fórmula de Spearman-Bravo, y ya ahí voy a obtener la confiabilidad del instrumento, y voy a darme cuenta de que la fiabilidad es de 0,90. Como se dan cuenta, este procedimiento de fiabilidad es básicamente solamente al instrumento, ¿cierto? Al instrumento. Es más complicado hacerlo en otras dimensiones y ya no se puede hacer, no, a nivel de preguntas, ¿no?, aunque hay otras formas, ¿no? Entonces, sí, por lo cual, ¿no?, se trabaja con sus alternativas, que son mucho más elaboradas, ¿no?, mucho más completas, como los métodos de consistencia a través del alfa de Cronbach y el método de consistencia a través de Q de Richards, ¿cierto? Entonces ahí están sus formulitas. Este es el caso
de la confiabilidad por alfa de Cronbach, y este es el caso de la confiabilidad por Couder-Richardson. Lo mismo, ¿no? Acá hay un ejemplito, ¿no? Supuestamente se ha aplicado, es la misma prueba piloto, ¿cierto? Ahí están los 20 sujetos, ¿no? Y miren que aquí, en este método de consistencia interna, lo que se hace es una sumatoria de todas las preguntas, ¿cierto? Y voy a obtener, miren, la varianza, pregunta por pregunta. Esto se puede hacer en Excel. Se hace la varianza, se establece la varianza de cada pregunta por pregunta y la varianza de todas las preguntas, ¿no? De la sumatoria de las preguntas. Estos resultados, ¿cierto?, se reemplazan en la formulita y se obtiene la confiabilidad por alfa de Cronbach. Y miren que aquí la fiabilidad por alfa de Cronbach es 0,68, ¿cierto? Entonces, ese tipo de confiabilidad es mucho más completa. Y miren que aquí la confiabilidad es un poquito más baja, ¿cierto? Entonces, la confiabilidad se emplea para instrumentos que tengan respuestas politómicas, ¿no? Miren, este es un instrumento que tiene un sentido de respuesta del 1 al 5, pero por aquí me doy cuenta que se pasó un 6, es un error de tipeo, por si acaso. Un error de tipeo. Y por último, se quedó en blanco acá. Y el otro método de consistencia, que es el método de Couder-Richardson, ¿cierto? ¿No? Lo mismo, ¿no? También aquí la confiabilidad de Couder-Richardson es básicamente para pruebas de conocimiento, donde solamente una de las respuestas es verdadera y la demás es falsa, ¿no es cierto? Por eso cuando se pasa, ¿no?, todas las respuestas verdaderas son marcadas con número 1 y todas las respuestas donde se equivocaron, 0, pues, ¿no es cierto? Miren acá, lo mismo, se hace una sumatoria de los puntajes obtenidos, se halla la varianza, ¿cierto?, y se reemplaza en la fórmula y finalmente se halla la confiabilidad, ¿no?, que en este caso es 0,76. ¿No? Esta es la tablita que mostré hace un momento, ¿no? Por ejemplo, y como les dice, esta es la tabla de Couder-Richardson, ¿cierto? Pero como esa vez la encontré en el libro de Mejía, por eso le puse tomado de Mejía 2005-29, esa es la referencia. Pero también está en el libro de Couder-Richardson, de ahí la ha extraído el doctor Mejía. Pero como no estaba la referencia, entonces le puse la referencia de Mejía, porque lo encontré en Mejía en realidad, ¿no? Entonces, y con esos valores yo puedo comparar el nivel de confiabilidad que tengo, ¿no? Ahora, factores que permiten mejorar la confiabilidad, entre ellos, no, generalmente se dice por teoría, no, un mal número adecuado de preguntas. Una prueba que tiene pocas preguntas no es muy confiable, pero en realidad se dan cuenta que a veces no ocurre, porque a veces hemos encontrado pruebas de 9 preguntas que tienen un alto nivel de confiabilidad, y eso se debe sobre todo a que las preguntas, ¿no?, que cada pregunta realmente es fiable, sino que dentro de la teoría clásica, ojo, dentro de la teoría clásica, ¿no?, un instrumento con más preguntas es mejor porque es más confiable. Dentro de la teoría de respuesta Lite, ¿no?, se dice que un instrumento tendrá alta fiabilidad en tanto en cuanto las preguntas que conforman el instrumento tienen un alto nivel de fiabilidad. Es decir, la fiabilidad está más en relación con las preguntas que en relación con el número de preguntas, ¿cierto? Sin embargo, todavía se sigue manteniendo eso, ¿no? Entonces, siempre es bueno aclarar las situaciones, ¿no? Porque alguien me puede decir, no, profesor, disculpe, tengo un instrumento de 70 preguntas, pero no es confiable, ¿cierto? Porque podría pasar. No sería confiable porque las preguntas que conforman en su mayoría el instrumento no son confiables, ¿cierto? Entonces, eso estaría en contra de esta indicación, ¿no? Entonces, para aclarar, ¿no? Otra cuestión son la homogeneidad de los elementos de la prueba, ¿no? Cuanto mayor sea la homogeneidad de los elementos, la prueba será más confiable, ¿no? El índice de discriminación de los ítems, ¿no? A mayor posibilidad de discriminación de los ítems, mayor confiabilidad de la prueba, ¿no? Por lógica, ¿no? Otra cosa es el grado de dificultad de la prueba, ¿no? Estos detalles tienen que ver más con pruebas de conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, dificultad de la prueba, nos estamos refiriendo básicamente a pruebas de conocimiento, ¿no? Y ahí terminamos, ahí terminamos. Bien, ahora sí nos damos un descansito de 20 minutos. Y en la segunda parte